Llegué a casa antes de tiempo para sorprender a mi esposa, solo para encontrarla lavando platos como una empleada, mientras mi familia hacía una fiesta lujosa arriba con mi dinero. Nadie esperaba lo que hice después. Ni siquiera toqué la puerta. Era mi casa. El viaje en taxi desde el aeropuerto había durado 40 minutos. Había ido sonriendo todo el camino, imaginando la cara de Meredith cuando cruzara la puerta con 3 días de adelanto. En lugar de eso, escuché risas desde arriba. Fuertes, caras, cómodas. Mis risas no estaban ahí. Seguí el calor. La cocina trasera olía a jabón y metal quemado, y ahí estaba ella, mi esposa, inclinada sobre el fregadero, restregando una sartén que claramente ya había sido limpiada 10 veces esa noche. Tenía las manos en carne viva, el cabello hecho un desastre. Llevaba el vestido azul que le compré el otoño pasado. Ahora tenía manchas de grasa. Un delantal colgaba de un gancho en la pared. Su delantal, en mi casa. Meredith se giró tan rápido que casi dejó caer la sartén. La expresión en su rostro me destrozó. No era alivio, era miedo, como si hubiera hecho algo mal. Antes de que pudiera hablar, una voz cortante atravesó la habitación. Meredith, cuando termines ahí, el patio necesita... Mi hermana Allison se quedó helada al verme. Iba vestida como para la portada de una revista. Vestido negro, maquillaje completo, copa de vino en la mano. Ella estaba organizando todo. Evan, su voz bajó. ¿Qué haces aquí? Miré las manos de mi esposa, luego el vestido de mi hermana, y no dije nada, porque lo que estaba planeando no necesitaba palabras todavía. No es lo que parece, dijo Allison rápido. Era exactamente lo que parecía. A ella le gusta ayudar, añadió Allison. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola. El vestido negro, el maquillaje perfecto, la copa de vino con las huellas de su lápiz labial en el borde. Y Meredith a 3 metros de distancia, con las manos en carne viva, el cabello pegado a la cara, y el vestido azul que yo le había comprado en octubre manchado de grasa de sartén. Allison sostuvo mi mirada exactamente 4 segundos. Luego bajó la copa. La fiesta seguía en el piso de arriba. Risas, música, el sonido de alguien moviendo sillas sobre el piso de madera que Meredith y yo habíamos elegido juntos hace 3 años. Podía escuchar la voz de mi madre entre los invitados. Reconocí también la de mi primo Marco. Todos en mi casa. Nadie me había llamado. Evan, dijo Allison otra vez. De verdad no es lo que... Meredith, ella se giró hacia mí. Tenía los ojos secos, pero había algo en la forma en que sostenía los hombros, levantados y tensos, que me dijo que llevaba horas aguantando algo que no debería haber tenido que aguantar. Quítate el delantal. Se quedó quieta un momento. Evan, no hace falta que... Quítatelo. Lo deshizo despacio. Los lazos primero, luego el gancho del cuello. Lo dobló por inercia. Ese gesto automático de alguien acostumbrada a ordenar lo que usa. Lo puso sobre la encimera. Ven, le tendí la mano. La tomó. Tenía las palmas secas y ásperas, y sentí exactamente lo que eso significaba. Subimos las escaleras juntos. Antes de llegar al último escalón, escuché que Allison nos seguía. El salón estaba lleno. Contaría después. 23 personas. Algunos los conocía, otros no. Había flores en el centro de la mesa, las flores que Meredith y yo guardamos para ocasiones que ella y yo decidiríamos juntos. Había velas encendidas. Había bandejas de comida que alguien había ordenado o cocinado, y podía imaginar sin mucho esfuerzo quién había hecho qué parte del trabajo. Mi madre me vio primero. ¡Evan! Se levantó con los brazos abiertos. ¡Qué sorpresa, hijo! ¿Por qué no avisaste que llegabas antes? No la abracé. Me detuve en el centro del salón, con Meredith a mi lado, y esperé a que el ruido bajara solo. Tardó unos segundos. Las conversaciones fueron apagándose una por una cuando la gente notó que yo no estaba sonriendo. Buenas noches a todos. Silencio completo. Soy Evan. Este es mi nombre, esta es mi casa. Y esta, dije. Y me detuve un momento. Es Meredith, mi esposa, la dueña de esta casa. Nadie habló. Meredith, ¿querías esta fiesta esta noche? Sentí cómo apretó mis dedos. Fue una respuesta antes de que abriera la boca. No, dijo. Solo eso. Mi madre dio un paso al frente. Evan, por favor, estás haciendo una escena innecesaria. Allison solo quiso organizar algo bonito para la familia, y Meredith estuvo de acuerdo desde... Cuando invitas a alguien a tu casa, interrumpí. Esa persona decide si quiere invitados o no. Cuando invitas personas a la casa de otra persona sin preguntarle, eso tiene otro nombre. Mi madre cerró la boca. Miré al grupo. Había caras que reconocía desde niño. Primos, amigos de mis padres, la esposa de mi primo Marco, que me había saludado en la boda con tanto afecto. Todos en mi sala, comiendo con mi vajilla, sobre mi mesa, mientras mi esposa lavaba sus sartenes en la cocina de atrás. Necesito pedirles que se vayan. Allison se adelantó desde la escalera. Evan, eso es ridículo. Son las 9 de la noche. La gente vino desde lejos. No puedes simplemente... Allison. La miré directamente. ¿Cuándo fue la última vez que te invité a esta casa? Se quedó quieta. Te hago la pregunta en serio. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que yo personalmente te llamé y te dije, Allison, ven a casa este fin de semana? No respondió.
¿Cuándo fue la última vez que Meredith te llamó a ti? Tampoco respondió eso. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué hay 23 personas en mi sala un jueves por la noche? Marco carraspeó desde la esquina. Oye, Evan, no sabíamos que no... Marco, no te estoy culpando a ti. Sé que alguien te invitó, igual que a todos los demás. Lo miré. El problema no es que estén aquí. El problema es quién decidió que podían estar aquí. Mi madre se llevó la mano al pecho. Esto es una falta de respeto hacia tu familia. Llegas aquí después de semanas fuera y lo primero que haces es... Lo primero que hice fue llegar a mi cocina y encontrar a mi esposa restregando una sartén con las manos en carne viva, en su propio vestido de fiesta, mientras tú bebías vino en su sala. La miré sin apartar los ojos. Así que sí, lo primero que hice fue notar eso. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más pesado. La gente empezó a recoger sus cosas sin que nadie lo dijera de nuevo. Bolsos, sacos, copas que dejaban sobre la mesa. Marco fue el primero en salir, con un gesto hacia mí que era mitad disculpa, mitad incomodidad. Los demás lo siguieron. Mi madre no se movió hasta que la sala estuvo casi vacía. Entonces se acercó a mí, en voz baja, con la mandíbula apretada. Vamos a hablar de esto, cuando quieras, le dije. Pero no esta noche. Salió. Allison fue la última. Pasó a mi lado sin mirarme. Tomó su bolso de la silla más cercana y bajó las escaleras sin decir una palabra. Escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé de pie en el salón vacío. Las velas todavía estaban encendidas. Las flores en el centro de la mesa. Los platos a medio terminar. Una copa de vino volcada cerca del sofá. Una mancha oscura absorbida lentamente por la alfombra que Meredith había elegido el año anterior. Meredith seguía a mi lado. No había soltado mi mano. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, le pregunté. No me respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, despacio, como si sus piernas hubieran decidido antes que ella. Puse las manos en sus hombros y me senté frente a ella en la mesa de centro. Meredith me miró. Cuéntame, exhaló. Fue un sonido corto, contenido, el tipo de sonido que hace alguien que ha practicado durante mucho tiempo no hacer ruido. La primera vez fue en febrero, dijo. Tú estabas en Milán. Allison llegó un viernes con 4 personas y dijo que iba a hacer una cena pequeña. Pequeña. Hizo una pausa. Había 14 personas. Me pidió que pusiera la mesa, que sacara el vino bueno, que preparara la entrada porque la catering llegaría tarde. ¿Y tú pusiste la mesa? Sí. ¿Por qué? Me miró como si la pregunta fuera más difícil de lo que parecía. Porque si no lo hacía, ella le decía a tu madre que yo era difícil. Y tu madre ya pensaba que yo era difícil. Y yo no quería que cuando tú volvieras de Milán, lo primero que escucharas fuera que tu esposa había tenido problemas con tu hermana. Me quedé quieto. ¿Cuántas veces? ¿Desde febrero? Sí, lo pensó. 8, tal vez 9. Una vez fue 2 fines de semana seguidos. 8 veces. 9, tal vez. Y yo en Milán, en Chicago, en Seúl, contestando correos en habitaciones de hotel, mientras mi esposa ponía la mesa para los invitados de mi hermana en su propia casa. ¿Por qué no me lo dijiste? Intenté decírtelo una vez. Cuando llegaste del viaje de marzo, estabas agotado. Te dormiste en el sofá antes de que pudiera terminar la frase. Y después, ya no supe cómo retomar el tema. No tenía nada que responder a eso, porque era verdad. Me acordaba de ese domingo de marzo. Me acordaba del sofá y del cansancio, y de haberle dicho a Meredith que habláramos mañana. Mañana que nunca llegó. La miré. El vestido azul seguía manchado. Tenía una marca de jabón en el antebrazo que no había llegado a enjuagarse bien. El cabello suelto, un mechón pegado a la mejilla. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Tardó un segundo en entender la pregunta. ¿Sí? Vamos a pedir algo. Pero la cocina está... No vamos a usar la cocina esta noche. Me levanté. Vamos a sentarnos aquí, y alguien nos va a traer la comida a la puerta, y tú no vas a lavar nada. Por primera vez en toda la noche, Meredith sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue pequeña, cansada, un poco incrédula, pero fue suya. Pedí comida tailandesa. Mientras esperábamos, empecé a apagar las velas que Allison había encendido, una por una. Las flores las dejé. Eran las nuestras, aunque alguien más las hubiera sacado del cajón. La comida llegó 40 minutos después. Comimos en el sofá, con los platos sobre las rodillas, sin prender el televisor. Meredith comió despacio al principio, con esa costumbre de quien ha pasado horas sirviendo a otros y olvidó que también podía sentarse. Después de un rato, empezó a comer normal. No hablamos mucho esa noche. No hacía falta. Lo que importaba ya estaba dicho, y lo que venía después iba a requerir algo más que una conversación de una noche. Pero mientras recogía los envases y Meredith se quedaba dormida en el sofá con los pies doblados bajo el cuerpo, entendí con claridad lo que había estado pasando en esta casa mientras yo no estaba. Y entendí también que lo que iba a hacer a continuación no iba a ser una pelea. Iba a ser un cambio de reglas, y las nuevas reglas no las iba a escribir Allison. Me desperté a las 6 de la mañana con Meredith todavía dormida en el sofá. No la moví. Fui a la cocina, vi los platos apilados que quedaron de la noche anterior y los dejé donde estaban. Puse agua a calentar, saqué 2 tazas y me senté en el taburete de la barra mientras esperaba. Tenía el teléfono en la mano. 4 mensajes de mi madre, enviados después de la medianoche. No los abrí. Uno de Allison, enviado a la 1:16. Necesitamos hablar, estás exagerando. Lo leí 2 veces. Lo dejé sin responder. A las 7,
Meredith apareció en la entrada de la cocina con el cabello recogido y el vestido azul cambiado por una camiseta y pantalón de casa. Se quedó parada un momento, como si no supiera bien qué lugar ocupaba en su propia cocina a esa hora. «Buenos días», dije. «Buenos días». Le empujé una taza hacia el otro lado de la barra. Se sentó. Estuvimos en silencio un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que saben que hay una conversación pendiente y ninguna de las dos tiene prisa por empezar con el pie equivocado. Fue ella quien habló primero. «¿Leíste los mensajes de tu madre?» «Los vi, no los abrí». Asintió. «Va a venir hoy, probablemente. ¿Qué vas a decirle?» La miré. «Eso depende de lo que tú me cuentes primero». Meredith rodeó la taza con las dos manos. Las tenía mejor que anoche, pero los nudillos seguían con ese tono rosado de piel que ha estado en contacto con agua caliente demasiado tiempo. «¿Qué quieres saber?» «Todo, desde la primera vez», exhaló. «La primera vez fue el 9 de febrero, un viernes. Tú llevabas 4 días en Milán». Hizo una pausa. Allison llegó a las 7 de la tarde con 2 botellas de vino y me dijo que había invitado a unas personas para cenar. Me preguntó si podía poner la mesa para 8. «¿Y tú lo hiciste?» «Sí». Pensé que era una vez, que no valía la pena hacer un problema. ¿Qué pasó después de esa primera vez? Me llamó 3 días después para agradecerme. Fue muy amable. Me dijo que la familia necesitaba ese tipo de reuniones, que tú trabajabas mucho y que era bueno mantener los lazos. Meredith tomó un sorbo de café y luego me preguntó si el último fin de semana de febrero estaría bien para otra cena. ¿Y dijiste que sí? Le dije que te lo consultaría. ¿Y? Y me dijo que no hacía falta molestarte con ese tipo de cosas, que ya tenías suficiente encima con el trabajo. Me quedé quieto. «Así que no me lo dijiste». «No te lo dije. No era una acusación de mi parte. Era solo la confirmación de un patrón que Allison había construido con cuidado. Yo afuera, Meredith adentro, y la instrucción de no molestarme. ¿Hubo algún momento en que te negaste?» Meredith dejó la taza sobre la barra. «En abril. Tú habías llegado el lunes y yo quería que tuviéramos el fin de semana solos. Le dije a Allison que no podía ser ese sábado». Hizo una pausa. «Ella le dijo a tu madre que yo estaba siendo poco hospitalaria. Tu madre me llamó ese mismo día». «¿Qué te dijo?» «Que la familia siempre sería primero, que casarse con un hombre como tú implicaba ciertas responsabilidades, que si no estaba dispuesta a mantener los lazos familiares, ella tendría que hablar contigo sobre eso». Lo procesé. «¿Y tú qué le respondiste?» Le dije que entendía. Meredith me miró directamente. «Porque en ese momento, Evan, yo creía que si le causaba un problema a tu familia, te lo causaba a ti, y no quería hacerte eso». Ahí estaba, el mecanismo completo, claro y ordenado. Allison usaba la casa, mi madre respaldaba a Allison, y Meredith absorbía todo para no ponerme en una posición difícil. Un sistema que funcionaba exactamente porque yo no estaba para verlo. ¿Hubo algo más? ¿Además de las cenas? Meredith dudó. Solo un segundo, pero lo noté. ¿Qué más hubo, Meredith? En junio, mientras tú estabas en Chicago, Allison trajo a un grupo de sus amigas un sábado por la tarde. Dijeron que iban a usar la piscina un par de horas. Hizo una pausa. Se quedaron hasta las 11 de la noche. Yo estaba en el cuarto de arriba. Bajé 2 veces a buscar agua y ambas veces Allison me pidió algo. Que sacara más toallas, que subiera el volumen del altavoz exterior. ¿Le dijiste que no? La segunda vez sí. Le dije que estaba cansada. ¿Qué hizo? Se rió. Dijo, «Ay, Meredith, no seas así». Y siguió hablando con sus amigas. Me levanté del taburete, no por enojo. Necesitaba moverme. Fui hasta la ventana. El jardín estaba en orden. La piscina también. Nada afuera daba señales de lo que había pasado adentro. ¿Por qué no me llamaste en junio? Porque habría sonado a queja. A que no me llevaba bien con tu familia. Meredith habló sin defensiva en la voz, solo con cansancio. Y yo no quería ser el problema en tu matrimonio, Evan. Quería ser la solución. Me volteé a verla. Ser el problema en mi matrimonio. Repetí. ¿Quién te dijo eso? No respondió de inmediato. Tu madre, en una conversación en marzo. Me dijo que las esposas que crean conflictos con la familia terminan sobreponiendo al marido a una decisión que no debería tener que tomar. Ahí estaba también, directo y sin disimulo. O te quedas callada, o lo obligas a elegir. Y Meredith, que me quería, había elegido el silencio. Volví a sentarme frente a ella. «Escúchame», dije. «Lo que describiste no es un problema de convivencia familiar. Es tu casa. Tienes el mismo derecho que yo sobre cada cuarto, cada llave, cada fin de semana. Nadie, incluida mi hermana, incluida mi madre, puede entrar aquí sin que los dos lo decidamos». Meredith me miró. «Lo sé», dijo. «Ahora lo sé. ¿Y antes?» «Antes tenía miedo de que si insistía en eso, perdieras a tu familia por mi culpa. No es tu culpa lo que está pasando aquí. No. Pero yo dejé que pasara. No le contradije, porque tenía razón en esa parte. Había dejado que pasara, y ella sabía exactamente por qué. No necesitaba que yo se lo explicara ni que se lo perdonara en voz alta. Lo que necesitaba era que yo actuara. Me levanté, fui al cajón junto a la nevera, saqué el bloc de notas que usamos para las listas del mercado y escribí 3 cosas. Llamar a cerrajero, llamar a abogada, llamar a mi madre. En persona, le mostré el papel a Meredith. Lo leyó. «¿La abogada para qué?», preguntó.
para saber exactamente cuáles son nuestros derechos sobre esta propiedad y cómo documentar lo que ha pasado. No para demandar a nadie, solo para tener todo claro antes de hablar. Asintió despacio. ¿Y la cerrajería? Porque a partir de hoy, las únicas llaves de esta casa las tenemos tú y yo. Dobló las manos sobre la barra, las miró un momento. De acuerdo, dijo. Guardé el papel en el bolsillo. Afuera, un pájaro hizo ruido en el jardín. El sol ya entraba por la ventana lateral, esa que Meredith siempre decía que era su favorita porque en las mañanas dejaba pasar la luz sin que diera directo a los ojos. Pequeños detalles que ella notaba y yo casi nunca. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Sí. Yo cocino. Me miró con una expresión que no era sorpresa exactamente, pero se le parecía. Sé cocinar, le dije. Lo sé, es que no te he visto hacerlo en mucho tiempo. No respondí a eso, porque también era verdad, y tampoco necesitaba palabras. Abrí la nevera y empecé a sacar lo que había. El cerrajero llegó a las 10 de la mañana del sábado. Meredith estaba en el jardín cuando escuchó el timbre. Entró, me miró, y no dijo nada. Solo se quedó de pie en la sala mientras el hombre cambiaba los cilindros de las 3 puertas. La principal, la lateral del garaje y la puerta trasera que daba al jardín. Cuando terminó, me entregó 4 llaves nuevas. 2 para mí, 2 para Meredith. Le pagué en efectivo. Lo acompañé a la salida y cerré la puerta. Meredith tenía las 2 llaves en la mano, mirándolas. Tu madre tiene una copia de la llave anterior, dijo. Lo sé. Y Allison también. Lo sé. ¿Qué vas a decirles cuando lleguen y no puedan entrar? Que llamen al timbre como cualquier visita. Meredith no respondió a eso. Guardó las llaves en el cajón de su mesita de noche, y eso fue todo. Esa misma tarde llamé a Sandra Ruiz. La había conocido 3 años antes en una cena de trabajo, y alguien me había dicho que era abogada especializada en propiedad y familia. Nunca pensé que la llamaría por algo así, contestó al segundo tono. Sandra, soy Evan Whitmore. No sé si me recuerdas. Claro que sí. ¿Cómo estás, Evan? Con un problema que necesito entender bien antes de hablar con mi familia. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo puedes venir? Fui a su oficina el lunes por la mañana. Le conté todo. Las fechas que Meredith me había dado. La cantidad de veces. El sistema que mi hermana había construido. Los mensajes que mi madre le había enviado a Meredith, advirtiéndole que no creara conflictos. La instrucción de no molestarme. Sandra escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc amarillo con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, cerró el bloc. La propiedad está a nombre de los dos, dijo. Sí, desde la compra. Entonces cualquier persona que entre sin el consentimiento de alguno de los 2 propietarios está accediendo sin autorización. No importa que sea tu hermana, tu madre o cualquier otro familiar. Cruzó las manos sobre el escritorio. ¿Tu esposa alguna vez dio consentimiento explícito para estas reuniones? No. Le pedían permiso después de que los invitados ya estaban confirmados. Eso no es consentimiento. Es un hecho consumado. Hizo una pausa. Evan, lo que describes no llega a ser una figura legal grave por sí sola, porque nunca hubo una negativa formal documentada de parte de tu esposa. Pero si quieres establecer que esto no puede volver a ocurrir, hay cosas concretas que puedes hacer. ¿Cómo cuáles? Primero, una carta formal firmada por los dos, dirigida a las personas involucradas, estableciendo que el acceso a la propiedad requiere invitación previa de ambos propietarios. No es una amenaza legal, es un aviso escrito que, si alguna vez hay una disputa, demuestra que la situación fue comunicada claramente. ¿Y si no la respetan? Entonces sí existe una figura legal, pero primero das el aviso. Me miró. ¿Hay algo más que quieras documentar antes de esa conversación familiar? Pensé en los mensajes que mi madre le había enviado a Meredith. En la llamada de abril donde le dijo que las esposas que crean conflictos obligan al marido a elegir. ¿Los mensajes de texto sirven como documentación? Depende del contenido. Si contienen instrucciones directas hacia tu esposa sobre cómo comportarse en relación a la propiedad, sí. ¿Los tiene guardados? No lo sé. Voy a preguntarle. Esa noche le pregunté a Meredith si conservaba los mensajes de su teléfono. Algunos sí, dijo. No los borré porque no sabía qué hacer con ellos. ¿Puedo verlos? Me pasó el teléfono sin hacer preguntas. Los leí uno por uno. Mi madre, en abril. Meredith. Espero que estés reflexionando sobre cómo tu actitud afecta a Evan. Él necesita paz en casa, no conflictos con su familia. Mi madre, en junio, después de la noche de la piscina. Allison me contó que fuiste poco amable con sus amigas. Eso no es lo que esperamos de ti. Allison, en julio. ¿Puedes tener listo el salón para el sábado? Serán solo 12 personas. No hace falta que cocines, solo que esté ordenado. Solo 12 personas. Le pedí a Meredith que me enviara capturas de los mensajes más directos. Los reenvié a Sandra esa misma noche con una nota. Para el expediente, por si se necesitan. Sandra respondió en 20 minutos. Recibidos. Esto establece un patrón claro. Bien hecho. El martes por la mañana, mientras Meredith estaba en una llamada de trabajo en el cuarto de arriba, llegó mi madre. Escuché el timbre. Luego, 30 segundos después, el timbre otra vez. Luego 3 veces seguidas. Bajé y abrí la puerta. Mi madre estaba en el umbral con el bolso colgado en el brazo y la llave antigua en la mano. No funcionó, dijo, señalando la cerradura. No, la cambié el sábado. Me miró. ¿Sin avisarme? Es mi casa.
No necesito avisar. Entró cuando le abrí. Se sentó en el mismo sillón donde siempre se sentaba, junto a la ventana, y puso el bolso sobre sus rodillas. Evan, lo que hiciste el jueves fue una humillación pública para tu hermana. Allison estaba usando mi casa sin permiso de mi esposa. Eso pasó 9 veces. Meredith nunca se quejó, porque tú le dijiste que si se quejaba, me estaba poniendo en una posición difícil. Mi madre abrió la boca. La cerró. Eso no es exactamente lo que... Tengo los mensajes, mamá. Silencio. Le escribiste en abril. Le dijiste que las esposas que crean conflictos con la familia terminan obligando al marido a elegir. La miré sin moverme del sitio donde estaba parado. ¿Cuándo fue la última vez que yo te pedí que le dijeras eso? Mi madre miró hacia la ventana. Solo intentaba que las cosas funcionaran. Las cosas funcionaban para Allison, no para Meredith. Allison es tu hermana. Meredith es mi esposa. Hablé despacio, sin elevar la voz. Y esta es su casa igual que la mía. Lo que pasó aquí durante meses no fue un malentendido familiar. Fue que alguien decidió que Meredith no tenía autoridad en su propio hogar. Y nadie lo corrigió. Mi madre no respondió. Voy a hablar con Allison esta semana. Continué. Antes de esa conversación, quiero que sepas que lo que cambia aquí no es negociable. Nadie entra a esta casa sin que los dos lo hayamos acordado. Nadie le da instrucciones a Meredith sobre cómo comportarse con la familia. Nadie. Mi madre se levantó. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo. Sí lo sé. Salió, no dio un portazo. Cerró la puerta con cuidado, que de alguna manera sonó peor. Subí al cuarto. Meredith había terminado su llamada y estaba sentada en el borde de la cama. ¿La escuchaste? Le pregunté. Parte. ¿Estás bien? Pensó un momento antes de responder. Sí, estoy bien. No me dijo nada más, pero cuando me senté a su lado, se recostó levemente contra mi hombro. Solo un momento. Luego se levantó, tomó su laptop y volvió al trabajo. Yo me quedé sentado en el borde de la cama un minuto más. Afuera, el jardín estaba en silencio. Las llaves nuevas estaban en el cajón de Meredith. Quedaba una conversación pendiente. La más difícil. Allison. Le mandé un mensaje a Allison el miércoles por la mañana. Necesito que vengas el viernes a las 7. Cena en casa. Estarán mamá y papá también. Respondió en menos de 2 minutos. Bien, allí estaré. No hubo ninguna pregunta. Eso me dijo que ya sabía para qué era. Le conté a Meredith esa noche. ¿Quieres que esté presente? Le pregunté. Sí, va a ser incómodo. Ya sé, me miró. Pero es mi casa también. Tengo que estar. El viernes llegaron a las 7 en punto. Primero mis padres juntos, luego Allison sola. 5 minutos después. Se sentaron en el salón, Meredith y yo frente a ellos. Mi padre era el único que todavía no había dicho nada sobre todo el asunto. Era contador, hombre de pocas palabras, y tenía la costumbre de esperar a entender bien una situación antes de opinar. Me miró cuando entré. Asintió levemente y cruzó las manos sobre las rodillas. Mi madre tenía la espalda recta y el bolso en el regazo, igual que el martes. Allison llevaba un vestido gris, sin accesorios. Se había sentado en el extremo del sofá, lejos de mi madre, lo cual ya era una información. Nadie habló durante los primeros segundos. Fui yo quien empezó. Gracias por venir. Voy a ser directo porque no tiene sentido alargar esto. Miré a Allison. Entre febrero y la semana pasada, entraste a esta casa 9 veces sin el consentimiento de Meredith. Organizaste reuniones, usaste el espacio, y en varias de esas ocasiones le pediste a Meredith que cocinara, limpiara o atendiera a tus invitados. Allison abrió la boca. Déjame terminar. Cerró la boca. Mamá reforzó ese patrón enviándole mensajes a Meredith, donde le advertía que crear conflictos con la familia la pondría en una posición difícil dentro del matrimonio. Miré a mi madre. Tengo esos mensajes guardados. Mi madre desvió la mirada hacia la ventana. Lo que acabo de describir no fue un malentendido. Fue un sistema que funcionó durante meses porque yo no estaba y porque Meredith no quería causarme problemas. Hice una pausa. Eso termina hoy. Allison habló. Evan, yo nunca obligué a Meredith a hacer nada. Ella siempre dijo que sí. Porque mamá le había dicho que si decía que no, yo tendría que elegir entre ella y la familia. Allison miró a mi madre. Mi madre no dijo nada. ¿Eso es verdad?, le preguntó Allison. Yo solo intentaba que hubiera armonía, dijo mi madre. Le dijiste que si se quejaba, yo tendría que elegir. Miré a mi madre directamente. Eso no es armonía, eso es presión. Mi padre habló por primera vez. Elena. Usó el nombre de pila de mi madre, lo cual en él significaba que estaba hablando en serio. ¿Le mandaste esos mensajes a Meredith? Mi madre tardó un momento. Le di consejos. ¿Le dijiste que no creara conflictos con la familia? Le expliqué cómo funcionan las cosas en esta familia. Eso es un sí, dijo mi padre. Se recostó en el sillón. Está bien. Allison se había quedado callada. La miré. Allison, quiero que entiendas algo. No te estoy pidiendo que te disculpes esta noche ni que hagamos una gran escena. Te estoy diciendo cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. ¿Y cómo van a funcionar? Si quieres venir a esta casa, llamas primero. Los dos tenemos que estar de acuerdo. Si solo uno de los dos puede o quiere, no viene nadie. No hay excepciones. Ni para Navidad, ni para cumpleaños. Para todo. Cualquier visita, cualquier ocasión, cualquier motivo. Allison me miró un momento largo. ¿Y si Meredith decide que no quiere que yo venga nunca? Entonces no vienes. El silencio que siguió fue concreto. Allison lo sostuvo sin moverse. Fue Meredith quien habló. Era la primera vez que abría la boca desde que empezó la reunión.
Lo hizo sin levantar la voz. Allison, no tengo interés en separarte de tu hermano. Nunca lo tuve. Hizo una pausa breve. Pero lo que pasó en esta casa durante meses me hizo sentir que no tenía autoridad en mi propio hogar. Eso no lo voy a aceptar de nuevo. Allison la miró. Yo no pensé que... Sé que no pensaste. Meredith habló sin dureza, solo con claridad. Por eso lo digo ahora. Para que no haya dudas. Allison bajó la mirada hacia sus manos. Estuvo así unos segundos. ¿Qué necesitas de mí? Le preguntó a Meredith. No a mí. A ella. Meredith no esperó para responder. Que pidas permiso. Que aceptes un no cuando lo haya. Y que no vuelvas a pedirme que haga nada en mi propia casa para tus invitados. De acuerdo. No fue una disculpa, pero fue algo más útil que una disculpa. Fue un acuerdo. Mi madre había estado en silencio desde que mi padre usó su nombre. Ahora habló. Meredith. Si te hice sentir presionada, no era mi intención. Meredith la miró. Lo entiendo, dijo. Solo eso. No dijo que estaba bien. No dijo que no había problema. Dijo que lo entendía. Y esa distinción era importante. Y creo que mi madre lo notó, porque no añadió nada más. Mi padre se levantó el primero. Creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Me miró. ¿Hay algo más? No. Eso es todo. Se despidió de Meredith con un apretón de mano breve y firme, el mismo gesto que usaba con los socios en el trabajo. Era su forma de decir que la tomaba en serio. Allison se levantó después. Pasó junto a Meredith y se detuvo un segundo. Voy a llamar antes de venir, dijo. Bien, dijo Meredith. Allison salió. Mis padres la siguieron. Cerré la puerta. Meredith estaba de pie en el centro del salón, con los brazos cruzados, mirando el sofá vacío donde hacía un momento había estado sentada mi familia. ¿Cómo estás? Le pregunté. Bien, lo pensó. Mejor que bien. ¿Qué quieres hacer ahora? Me miró. Cenar. Algo que yo no haya cocinado. Pedí pizza. Comimos en la cocina, en los taburetes de la barra, con la televisión prendida de fondo sin volumen. A las 10 de la noche, Meredith lavó su vaso, lo puso en el escurridor y dijo, gracias, Evan. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Me miró. Porque no tenías que creerme. Y me creíste. No supe qué responder a eso. Así que no respondí nada. Ella subió primero. Yo me quedé abajo unos minutos, apagué las luces. Revisé que las 3 puertas estuvieran cerradas. Todas lo estaban. Pasaron 3 semanas sin que Allison se comunicara. No era silencio hostil. Era el silencio de alguien que está procesando un cambio de reglas que no esperaba. Lo reconocí porque yo había visto ese mismo silencio en negociaciones de trabajo, cuando la otra parte necesita tiempo para aceptar que el terreno ya no es el mismo. Meredith no lo mencionó. Siguió con su rutina, sus llamadas de trabajo, sus mañanas en el jardín con el café. Yo seguí viajando, pero ahora con una diferencia. Le avisaba con exactitud cuándo volvía, y cuando llegaba a una casa que era solo nuestra. Fue un martes cuando Allison volvió a aparecer. No llamó primero. Meredith estaba sola en casa. Yo estaba en una reunión a 40 minutos. Me escribió a las 2 de la tarde. Allison está en la puerta. Tocó el timbre. ¿Qué hago? Le respondí de inmediato. Lo que quieras. Es tu casa. Hubo una pausa de varios minutos. Luego, la dejé entrar. No interrumpí la reunión. Terminé a las 3:15 y manejé de vuelta. Cuando llegué, los 2 coches seguían en la entrada. El mío y el de Allison. Entré. Las encontré sentadas en la cocina, cada una con una taza. No había tensión visible, pero tampoco había conversación fácil. Era el silencio de 2 personas que están eligiendo con cuidado cada palabra. Allison me miró cuando entré. Hola. Hola. Me serví agua. Me recosté en la barra. ¿Cómo estás? Bien. Hizo una pausa. Vine a hablar con Meredith. ¿Ya hablaron? Estábamos empezando. Miré a Meredith. Ella asintió levemente. Quédate. Me quedé donde estaba. Allison rodeó la taza con las manos. Tenía el mismo gesto que mi madre cuando estaba eligiendo cómo decir algo difícil. Quiero explicarte algo, le dijo a Meredith. No como excusa, solo porque creo que lo necesito decir. Meredith esperó. Cuando Evan se casó contigo, yo llevaba 3 años siendo la que organizaba todo en esta familia. Las cenas, los cumpleaños, las reuniones. Mamá siempre me pedía que me encargara porque soy la mayor, porque tengo tiempo, porque sé cómo hacerlo. Hizo una pausa. Y cuando llegaste tú, asumí que seguía siendo mi rol, que esta casa era una extensión de eso. ¿Y nadie te dijo que no lo era? Preguntó Meredith. No, nadie me dijo nada hasta que Evan llegó ese jueves. Meredith no respondió de inmediato. Lo pensó. ¿Sabías que yo no quería que viniera la gente? Allison tardó en responder. Sospechaba que no estabas completamente cómoda, pero era más fácil no preguntar. Era una respuesta honesta, más honesta de lo que yo esperaba de Allison. ¿Por qué era más fácil no preguntar? Dijo Meredith. Porque si preguntaba y decías que no, tenía que dejar de hacerlo, y yo quería seguir haciéndolo. Silencio. ¿Por qué? Insistió Meredith. Allison soltó la taza. Porque cuando organizo cosas me siento útil. Y cuando Evan se casó y se compró esta casa grande y empezó a viajar por trabajo, yo me quedé en mi departamento de 2 cuartos pensando que mi hermano ya no me necesitaba para nada. Lo dijo rápido, como si hubiera estado conteniéndolo mucho tiempo. Así que usé esta casa como si fuera mía porque era la única forma de seguir sintiéndome parte de algo. Nadie habló durante varios segundos. Meredith fue la primera. Eso lo entiendo, dijo.
Allison la miró. Pero entenderlo no significa que estuvo bien, continuó Meredith. Porque el resultado fue que yo pasé meses sintiéndome una extraña en mi propia casa. Lo sé. Y cuando intenté poner un límite en abril, tu madre me llamó para decirme que estaba siendo problemática. Lo sé. Allison bajó la mirada. No debía haber hablado con mamá de lo que pasaba aquí. Eso fue un error. Meredith asintió. No dijo que estaba perdonada. No dijo que no había problema. Solo asintió. Y eso fue suficiente para que la conversación pudiera avanzar. ¿Qué quieres ahora?, le preguntó Meredith. Quiero poder venir a ver a mi hermano sin que haya tensión. Y quiero que tú estés bien con eso. Puedes venir cuando los dos te invitemos. ¿Y si llamo y solo estás tú? ¿Sin Evan? Meredith lo pensó un momento. Podemos intentarlo. Despacio. Allison asintió. Se quedó media hora más. La conversación no se volvió cálida, pero se volvió normal. Hablaron del trabajo de Allison, de una reforma que estaba pensando hacerle a su departamento. Cosas concretas, sin peso. Cuando se fue, la acompañé hasta la puerta. En el umbral se detuvo. Evan. ¿Qué? La noche que llegaste y la sacaste a ella de la cocina y pediste que todos se fueran. Hizo una pausa. Nadie había hecho algo así por ella antes, ¿verdad? No lo sé. Yo creo que no. Me miró. Fue la primera vez que vi que Meredith importaba más que la comodidad de todos los demás. No respondí. Solo quería decirlo. Bajó las escaleras de la entrada y subió a su coche. Cerré la puerta y volví a la cocina. Meredith estaba lavando las tazas. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Bien. Cerró el grifo. Fue difícil al principio, pero fue real. ¿La vas a dejar volver? Sí. Con tiempo. Se secó las manos. No es mala persona, Evan. Solo estaba acostumbrada a que nadie le dijera que no, como todos en esta familia. Sonrió. Fue pequeña, pero fue suya. Esa noche revisé el teléfono antes de dormir. Tenía un mensaje de mi madre enviado a las 6 de la tarde. Allison me contó que fue a veros. Me alegra que estén hablando. Lo leí. Lo dejé sin responder. No porque estuviera enojado, sino porque no todo necesitaba una respuesta inmediata. Algunas cosas simplemente se dejaban estar, y el tiempo hacía el resto. Apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesita. Meredith ya dormía. La habitación estaba en silencio. Todo en orden. Un año después de aquella noche, Meredith abrió su negocio. No fue una idea repentina. La había tenido guardada desde antes de casarse. Una tienda pequeña de diseño de interiores, con taller propio, donde ella eligiera los proyectos y los clientes. Lo había mencionado 2 veces en los primeros años de matrimonio, y las 2 veces algo se había interpuesto. Primero la mudanza a la casa nueva, después los viajes de trabajo de los dos, después, sin que ninguno lo dijera en voz alta, el peso de mantener una dinámica familiar que consumía más energía de lo que parecía. Cuando me lo dijo, estábamos desayunando un sábado en la cocina. Encontré un local, dijo, en el barrio de Eastfield. Pequeño, pero tiene buena luz. Lo puse sobre la mesa de inmediato. ¿Cuándo quieres verlo? Esta tarde, si puedes. Fui con ella. El local era una planta baja con ventanales grandes que daban a la calle, un espacio trasero que podía funcionar como taller y un baño pequeño en el fondo. Olía a pintura vieja. El piso necesitaba trabajo, pero Meredith caminó por cada metro con los ojos moviéndose de una pared a otra, midiendo con la mirada, y supe antes de que dijera nada que ya había decidido. ¿Qué piensas?, me preguntó. Que ya lo estás decorando en tu cabeza. Se rió. Fue una risa corta, genuina, sin carga. Sí. Firmamos el contrato de arrendamiento 10 días después. Meredith usó una parte del dinero que tenía ahorrado en una cuenta que nunca había tocado. Le ofrecí completar lo que faltara. Aceptó la mitad. La otra mitad la pongo yo cuando genere, dijo. No tienes que... Sé que no tengo que... Quiero. No insistí. Durante los 3 meses siguientes, Meredith reformó el local ella misma con 2 personas que contrató. Iba todas las mañanas. Volvía con pintura en las manos, con muestras de tela, con catálogos de proveedores. La mesa de la cocina se fue llenando de cuadernos con bocetos y listas de materiales. Era la primera vez en años que la veía ocupar el espacio de esa manera. No el espacio de la casa, el suyo propio. La inauguración fue un jueves por la tarde. Una reunión pequeña. Sus 2 amigas más cercanas, un par de clientes potenciales que habían visto el anuncio en redes, y la familia. Sí, la familia. Mis padres llegaron juntos. Mi padre le dio la mano a Meredith en la entrada y le dijo, el local tiene muy buena estructura. Buen ojo. Mi madre miró cada rincón en silencio. Luego se acercó a Meredith y le dijo que la lámpara del fondo era exactamente el tipo de pieza que ella habría elegido. No fue efusivo. Pero fue real. Allison llegó sola, con una planta pequeña envuelta en papel craft. Se la entregó a Meredith en la puerta. Para el local. Gracias, dijo Meredith. La puso sobre el mostrador junto a la caja registradora. Allison recorrió el espacio despacio. Se detuvo frente a una composición de cuadros que Meredith había hecho en la pared del fondo. Una mezcla de marcos de distinto tamaño y grosor que funcionaban como un solo conjunto. ¿Los elegiste tú?, le preguntó. Los compré por separado y los fui probando hasta que quedó así. Es muy bueno. No era un cumplido vacío. Allison entendía de espacios. Eso Meredith lo sabía. Y por eso lo recibió sin incomodidad. Esa noche,
Cuando todos se fueron y Meredith cerró el local con llave, nos quedamos un momento en la acera. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Lo pensó, como si algo que estaba pausado volviera a moverse. No dije nada más. No hacía falta. 3 meses después del opening, Meredith tenía 4 clientes activos y 2 proyectos en espera. No era un negocio grande, pero era suyo, funcionaba, y cada decisión dentro de ese local la tomaba ella. Un día llegué a casa y encontré sobre la mesa un sobre con el membrete de Sandra Ruiz, la abogada. ¿Qué es esto?, le pregunté a Meredith. Le pedí que revisara el contrato de arrendamiento. Encontró una cláusula que podría causarme problemas si el dueño decide vender el edificio. Me miró. Ya la corregí. ¿Tú sola? Yo sola. Guardé el sobre. No pregunté más. Esa misma semana, Allison llamó un martes por la tarde. ¿Puedo pasar el sábado? Quiero ver el local de Meredith con más calma, sin gente. Se lo dije a Meredith esa noche. Me miró. Dile que sí. Que venga a las 11. Allison fue. Estuvo 2 horas. Meredith le mostró los materiales que estaba usando en un proyecto. Le explicó el proceso de selección. Le preguntó su opinión sobre 2 opciones de tela para un cliente. Allison respondió con criterio. Hubo un punto en que discutieron sobre el tono de un color, cada una con su argumento, y las 2 sostuvieron su postura sin que ninguna cediera por educación. Cuando Allison se fue, Meredith me llamó. «Fue bien», dijo. «¿Van a repetirlo?» «Creo que sí». Lo dejé ahí. Era decisión de ella. La última pieza llegó un domingo de noviembre. Estábamos en casa, sin planes, cuando Meredith entró al cuarto con el vestido azul en la mano. Lo sostenía por el gancho, mirándolo. «¿Lo vas a botar?», le pregunté. «No». Lo colgó en la silla. «Lo llevé a la tintorería la semana pasada. Quedó bien». Lo miré. La mancha de grasa había desaparecido. El azul estaba igual que cuando lo compré. «¿Lo vas a usar?». «Esta noche», me miró. «Si salimos a cenar». Reservé mesa en el restaurante donde habíamos ido la primera vez que la invité a salir, 5 años antes. No se lo dije hasta que llegamos y el mesero nos llevó a la misma mesa del fondo, junto a la ventana. Meredith lo reconoció en el momento en que se sentó. Me miró. «¿Lo pediste a propósito?». «Sí». No dijo nada más. Tomó la carta, la revisó y pidió lo que quiso sin preguntarme si estaba bien. Cenamos despacio. Hablamos del negocio, de un viaje que teníamos pendiente desde hacía 2 años, de un libro que ella estaba leyendo y que yo todavía no había empezado. Al final de la noche, mientras esperábamos el café, Meredith puso las manos sobre la mesa. Ya no tenían ese tono rosado de piel lastimada. Estaban bien. «Evan». «¿Qué?». «Aquella noche cuando entraste a la cocina y me dijiste que me quitara el delantal». Hizo una pausa. «Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me veía». No respondí de inmediato. «Ya era hora», dije. Asintió. Llegó el café. Lo tomamos sin apuro, con la ciudad moviéndose afuera de la ventana y la mesa entre los dos completamente nuestra.